En este video, la idea es tratar de explicar la resolución de la actividad 9. Muchos no tuvieron problema para resolver esta tarea, pero por las dudas vale la pena hacer algunas aclaraciones. En esta actividad se les daba diferentes ángulos inscriptos y ustedes tenían que trazar el ángulo al centro que le corresponde a cada ángulo inscripto. Y ahí hay varias cosas que tenemos que observar. En primer lugar, sabemos que esto es un ángulo inscripto porque el vértice del ángulo es un punto de la circunferencia, el punto B. Y los lados de ese ángulo cortan a la circunferencia, o sea, son secantes a la circunferencia. Un lado la corta a la circunferencia en el punto C y otro lado corta a la circunferencia en el punto A. Además de que el vértice del ángulo es un punto de la circunferencia. Entonces, cuando queremos trazar el ángulo al centro lo dice la palabra ya. El vértice de ese ángulo va a ser el centro de la circunferencia. Entonces, el ángulo que nosotros vamos a querer trazar va a tener como vértice, el centro de la circunferencia, o sea, el punto O. Pero a su vez, los lados de ese ángulo no pueden pasar por cualquier punto. Van a tener que pasar por los puntos por cuales también pasan los lados del ángulo inscripto que tenemos. Por eso es muy importante observar en qué puntos cortan a la circunferencia los lados del ángulo que tenemos. Nosotros tenemos un ángulo inscripto donde el vértice de ese ángulo es B, es un punto de la circunferencia. Pero a su vez cada lado corta a la circunferencia en otros dos puntos, el punto C y el punto A respectivamente. Entonces el ángulo al centro que nosotros tenemos que trazar tiene que cumplir que además de que su vértice sea el punto O, además de cumplir esa condición, se tiene que cumplir que uno de los lados corte a la circunferencia en C y el otro corte a la circunferencia en A, porque son los mismos dos puntos donde cada lado corta a la circunferencia, sin considerar el punto B que es el vértice. Entonces, sin considerar el vértice del ángulo que tenemos, que es B, los lados de este ángulo cortan a la circunferencia en A y en C respectivamente. Entonces, el ángulo que tenemos que trazar al centro, que le corresponde a este ángulo inscripto, va a tener que cortar a la circunferencia en A, uno de sus lados, y en C, el otro lado. Siempre cumpliéndose que su vértice sea el centro de la circunferencia, o sea, O. Los puntos donde están cortando a la circunferencia, tanto los lados del ángulo inscripto como los lados del ángulo al centro, o sea, A y C, determinan un segmento que yo lo hice acá en violeta. Ese segmento es una cuerda. Y es la cuerda que abarcan tanto el ángulo inscripto como el ángulo al centro. ¿Cómo sabemos que es esa la cuerda? Porque A y C son los puntos donde están cortando los lados de tanto del ángulo inscripto como del ángulo al centro que tenemos trazados. En este caso, nuevamente un ángulo inscripto y queremos trazar el ángulo al centro. El vértice va a ser el punto O, por ser el centro de la circunferencia. Y los lados van a tener que cortar. Los lados del ángulo que quiero trazar van a tener que cortar a la circunferencia. Uno en M y el otro en P. Porque M y P son los puntos donde cortan los lados de este ángulo inscripto que tenemos, sin considerar el vértice. Entonces siempre es muy importante eso, sin considerar el vértice en cuáles son los puntos donde los lados del ángulo inscripto cortan a la circunferencia. M y P en este caso.
Entonces, los lados del ángulo al centro que queremos trazar van a tener que cortar a la circunferencia en M, uno de los lados, y en P, el otro. Siempre cumpliéndose que el vértice del ángulo es el centro de la circunferencia, porque justamente queremos trazar el ángulo al centro. Y como los lados de tanto del ángulo inscripto como del ángulo al centro cortan a la circunferencia en M y en P, el segmento MP es la cuerda que abarcan ambos ángulos, el ángulo inscripto y el ángulo al centro. Algo que también quiero destacar es que los ángulos, o sea, los lados de los ángulos son semirrectas. Entonces, cuando nosotros hacemos el ángulo al centro, tenemos que trazar la semirrecta OM y la semirrecta OP. No el segmento OM y el segmento OP, porque los lados de los ángulos son semirrectas, no segmentos. Entonces, esa es la diferencia que a algunos se los marqué. Acá, nuevamente un ángulo inscripto, ¿cómo trazamos el ángulo al centro? El vértice del ángulo va a seguir siendo O. El problema que tienen algunos es que no saben por qué puntos tienen que pasar los lados del ángulo al centro que queremos trazar. Entonces, sabemos que tiene que tener vértice en O, pero tenemos que observar en qué puntos corta a esta circunferencia los lados de este ángulo inscripto, para así trazar su correspondiente ángulo al centro. Sin mirar el vértice, los lados de este ángulo cortan a la circunferencia en R y en T. Entonces el ángulo al centro que nosotros queremos trazar va a tener como vértice O y uno de sus lados va a pasar por R y el otro va a pasar por T. Entonces hacemos esa semirrecta con origen en O que pasa por R, la otra semirrecta con origen en O que pasa por T y ahí se forma el ángulo. ¿Cuál es la cuerda que abarcan estos dos ángulos? O sea, este ángulo inscripto y este ángulo al centro. El segmento RT. ¿Por qué? Porque tanto los lados del ángulo inscripto como los lados del ángulo al centro cortan a la circunferencia en R y en T. Aquí, si nos fijamos por dónde tienen que pasar los lados del ángulo al centro, bueno, miramos este ángulo inscripto y vemos que sus lados, sin mirar el vértice, los lados de este ángulo inscripto cortan a la circunferencia en F y en G. Entonces, los lados del ángulo al centro van a tener que pasar por F y por G respectivamente. Y su vértice siempre va a tener que ser O, porque O es el centro de la circunferencia. Entonces trazo una semirrecta, trazo la otra semirrecta y ahí queda formado el ángulo. Insisto con que los lados de un ángulo son semirrectas, no segmentos. Entonces trazar el segmento FO y el segmento GO estaría mal porque los lados de un ángulo no son segmentos. Respecto a cuál es la cuerda que abarcan estos dos ángulos, tenemos que, como ambos lados, o sea, los lados de tanto el ángulo inscripto como los lados del ángulo al centro, cortan a la circunferencia en el punto F y en G, en ese caso, FG sería el segmento que es la cuerda que abarcan estos dos ángulos. Y en el último caso, tenemos un ángulo inscripto. Si no miramos el vértice, tenemos que los otros dos puntos donde cortan a la circunferencia los lados de este ángulo son el punto I y J. Entonces, sabemos que nuestro ángulo al centro va a tener que tener vértice en O, pero a su vez, uno de sus lados va a tener que pasar por I y el otro va a tener que pasar por J. De esta manera tenemos el ángulo al centro trazado que le corresponde a ese ángulo inscripto.
Y respecto a la cuerda, si los lados de estos ángulos cortan a la circunferencia en I y en J, y J, ese segmento, es la cuerda correspondiente. O sea, la cuerda que abarcan estos dos ángulos, tanto el ángulo al centro como el ángulo inscripto. Y acá hay algunas aclaraciones que siempre tenemos que tener en cuenta para trazar el ángulo al centro. El vértice del ángulo al centro tiene que ser el centro de la circunferencia, porque eso implica que sea un ángulo al centro, que su vértice sea el centro de la circunferencia, que fue lo que trabajamos con las definiciones la semana anterior. Pero a su vez, los lados del ángulo al centro no pueden pasar por cualquier lado. Si a nosotros nos dan un ángulo inscripto y queremos trazar el ángulo al centro que le corresponde, los lados de ese ángulo que queremos trazar van a tener que pasar por los mismos puntos por los que pasan los lados del ángulo inscripto que ya tenemos. Entonces, tenemos que observar el ángulo inscripto que nos dan y sin mirar el centro, sin mirar el vértice, de ese ángulo, tenemos que ver los otros dos puntos. En los otros dos puntos tenemos donde cada lado corta a la circunferencia. Y por cada uno de esos puntos vamos a trazar los lados del ángulo al centro. Esto hace que, dado un ángulo inscripto, podamos trazar solo un ángulo al centro que va a ser el que le corresponde. Esos puntos donde los lados de tanto del ángulo al centro como del ángulo inscripto cortan a la circunferencia, que son 2, un punto de corte por cada lado, todo esto sin considerar el vértice. Esos 2 puntos determinan un segmento que es la cuerda que abarcan esos 2 ángulos. Estas aclaraciones las podrían copiar en el cuaderno debajo de la actividad 9 para que queden claras para las actividades posteriores.